La Francia del siglo XVIII heredó de Luis XIV una estructura política centralizada en la figura del monarca, cuyas decisiones eran prácticamente incuestionables. A partir de la muerte del rey Sol en 1715, el absolutismo francés experimentó transformaciones significativas debido tanto a circunstancias internas como al cambiante panorama europeo. La transición del poder a una regencia entre 1715 y 1723, encabezada por Felipe de Orleans, fue la primera muestra clara de las tensiones estructurales que afectaban al sistema. En un intento por aliviar las cargas financieras heredadas del largo reinado precedente, la regencia buscó tímidas reformas, pero suficientes para revelar las dificultades estructurales del sistema. Con la regencia de Felipe de Orleans y más tarde bajo el gobierno del cardenal Fleury entre 1726 y 1743, Francia intentó mantener un equilibrio político interno y una relativa estabilidad económica, aunque estas etapas no lograron solucionar de manera definitiva los problemas fiscales de fondo. Bajo Fleury, Francia disfrutó inicialmente de una paz relativa y una recuperación económica moderada, fortaleciendo temporalmente la estabilidad política. Sin embargo, el sistema absolutista heredado no permitía reformas profundas sin cuestionar sus fundamentos mismos, especialmente los privilegios fiscales y la estructura rígida del poder político. En términos institucionales, el absolutismo francés en el siglo XVIII continuó estructurándose alrededor del Consejo Real, de los intendentes provinciales y de los parlamentos. Estas instituciones representaban simultáneamente el poder centralizador del monarca y las limitaciones prácticas del régimen. Por ejemplo, los parlamentos regionales, especialmente el de París, se transformaron paulatinamente en centros de resistencia al poder absoluto, sobre todo cuando la monarquía intentó reformas fiscales e institucionales. Si bien estas instituciones se concebían inicialmente como instrumentos de legitimación del poder real, se fueron convirtiendo gradualmente en focos permanentes de oposición política. La Corte de Versalles, el máximo símbolo del poder absolutista en el siglo anterior, también sufrió cambios importantes durante el siglo XVIII. Aunque siguió siendo el centro de decisión política y cultural, la Corte se convirtió también en un entorno de intrigas, de disputas internas, que socavaban progresivamente la autoridad real. El estilo de vida de la corte y sus gastos desmedidos eran cada vez más criticados por amplios sectores sociales y por intelectuales ilustrados, erosionando la legitimidad simbólica del poder real. Desde un punto de vista comparativo europeo, Francia mantuvo durante buena parte del siglo XVIII un modelo de absolutismo similar al de otras grandes potencias europeas como Austria, como Rusia, como Prusia o como España. Sin embargo, el absolutismo francés se distinguió por las crecientes dificultades para adaptarse a los desafíos de la modernidad económica y social. A diferencia del modelo más flexible y pragmático del absolutismo ilustrado de Prusia o de Austria, el absolutismo francés permanecía rígido y permanecía resistente al cambio. Esto provocaba crecientes tensiones y aislamiento, también progresivamente aislamiento al monarca respecto a las transformaciones del entorno europeo, donde algunas monarquías buscaban reformas moderadas para evitar crisis sistémicas mayores. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, estas dificultades se hicieron aún más evidentes. Además, la relación del absolutismo francés
con las grandes guerras europeas, provocó una erosión constante de su capacidad financiera y militar, incrementando la presión sobre el régimen absolutista. Durante la segunda mitad del XVIII, la figura del monarca absoluto ya no podía sostenerse exclusivamente en argumentos tradicionales basados en un supuesto derecho divino. La Ilustración francesa, impulsada por pensadores como Voltaire, como Montesquieu, como Rousseau, cuestionó muy duramente la lógica política del absolutismo. Estas críticas contribuyeron a generar un contexto intelectual en el que el poder absoluto aparecía cada vez menos justificado, menos justificable y más arbitrario, particularmente ante los fracasos militares y las crisis económicas recurrentes. En consecuencia, hacia finales del XVIII, la monarquía absoluta francesa experimentaba una pérdida muy notable de eficacia política, incapaz de responder de forma adecuada a las demandas internas crecientes de reformas económicas y de reformas políticas. Las resistencias institucionales, sobre todo las de los parlamentos, como hemos dicho, junto a una sociedad cada vez más sensibilizada frente a desigualdades y abusos del sistema político tradicional, provocaron un desgaste paulatino de la autoridad real. Este debilitamiento progresivo, fruto de la propia incapacidad del absolutismo para adaptarse eficazmente a las exigencias tanto internas como externas, anticipó claramente la crisis política terminal que desembocaría en la Revolución Francesa. Aunque el sistema siguió operando formalmente hasta 1789, su legitimidad, su eficacia, su autoridad ya estaban profundamente comprometidas décadas antes de que se produjera la ruptura revolucionaria definitiva.